Entonces, después de la presentación de Vicente sobre el lado oscuro de los compuestos sulfatados, pasemos a los contenidos de azufre que contribuyen positivamente al aroma de los vinos. Entre todos los compuestos, sabemos que hay 3 compuestos de aromas que están bien conocidos porque son odorantes con un potencial de olor muy fuerte. Los 4 MPs en la caja 3 y con el Boxwood, el Blackcurrant y con el pomelo y fruta de la pasión o maracuyá. Estos compuestos han sido identificados en vinos blancos, rosa e incluso en rojos. Hay ciertas variedades que han sido identificadas, pero hemos visto cómo estos compuestos están presentes en otros productos, en bebidas alcohólicas como la cerveza, la sidra y también en zumos de fruta tropical. ¿Y cuál es la contribución de estos compuestos al aroma del vino? El perfil global. Aquí vemos el ejemplo del estudio de caso real de Sauvignon. El equipo de investigación investigó la contribución de 3 compuestos, 3-MHA y 3-MH, que son abundantes, y 3-isobutilmetoxipiracina, que son responsables del aroma. Para ello, contribuyen a modular el perfil aromático del vino. Se ha demostrado que 3-MH daba notas de frutas tropical en los vinos Sauvignon, mientras que la nota de fruta de la pasión, una nota muy agradable, tenemos que tener 3-MHA e incluso la piracina para la nota verde de esta fruta. Y, lógicamente, la piracina es responsable por la nota verde de espárrago. En otros vinos, como en los rosés de la Provenza, los niveles son más bajos. Hemos identificado una interacción entre tioles y esteres y la relación entre el equilibrio entre tioles, 3-MA y MHA, y los niveles fermentativos pueden explicar 3 de los 4 perfiles aromáticos que se distinguen en la provincia, en el Provence Rosé. En el vino blanco tenemos niveles altos de esteres y bajo de tioles con fermentativo, mientras que el origen de la uva y las técnicas de producción consiguen dar altos niveles de esteres, quería decir altos niveles de tioles respecto a los esteres. Tenemos el aspecto de notas tiólicas, de pomelo, notas de pomelo, y lo que es interesante es que tenemos un buen equilibrio entre tioles y esteres. Este equilibrio es responsable por el perfil de aroma más apreciado, que es el de la fruta tropical. Así que es muy interesante tenerlo, pero veremos que es muy difícil conseguir este buen equilibrio entre las 2 familias de compuestos.
En términos de biogénesis, ya sabemos cómo los tioles no están presentes en forma libre en la uva, sino como precursores. Y los precursores se liberan por la levadura durante la fermentación. Hemos identificado la cisteína S conjugada, el glutatión S conjugado, y recientemente se han identificado también dipéptidos derivados de la betaciana o del glutatión conjugados. También tenemos compuestos C6 no saturados que aparecen en la fermentación y producen 3MH y 4-MMP. Para el 3MHA, la acetilación clásica de la levadura es la responsable de la conversión del alcohol a los acetatos. Esta conversión es muy importante en términos de aroma porque modifica el perfil aromático de pomelo a fruta de la pasión, pero también porque por el incremento de la intensidad aromática, por la percepción, el umbral de percepción más bajo de la 3MH comparado con 3MH. A 3MH, de hecho, es 15 veces más potente que 3MH y para tener una idea de la potencia del compuesto, solo necesitamos 20 gotas del A3MH para transformar el agua de una piscina olímpica en zumos de fruta de la pasión. Así que es un compuesto aromático muy fuerte. Hay que eliminar el cloro primero porque no es posible, pero la importancia de los diferentes mecanismos para la formación, en este caso del 3MH. Tenemos los conjugados con estos compuestos, formas de aldehídos y SO2, y recientemente hemos identificado los gamma-glucis y cis-gli 3MH, y también tenemos el PASWAY. Si miramos el porcentaje de origen, podemos ver cómo la mayor parte de 3MH es de glutationilados precursores, pero los péptidos tienen un papel e incluso el hexenol puede tener un rol en su formación. Pero si sumamos todos los porcentajes, solo alcanzamos el 45%. Así que una parte importante de del origen del 3MH es desconocida y debe ser investigada. Pero utilizamos distintas formas, tenemos buenos marcadores del potencial aromático de la uva y mosto antes de la fermentación. Cuando hablamos de la conversión de la levadura, es una actividad enzimática de los precursores en el mosto, así que hay que hacer una captación del precursor en la célula. Así que la primera reacción es la entrada del precursor en la levadura, con el papel de distintos transportadores y muchas regulaciones en este transportadores. Y el segundo paso del cleavage es el cleavage en sí, con varios genes que han sido identificados y dos genes principales. Para el paso final del cleavage, aquí hay 7 para el 4MP y STR4 para 3MH. También tenemos los genes, pero también tenemos la expresión durante la fermentación
que son puntos claves en la relación de los tioles. En cuanto al transporte, el primer transporte que identificamos fue el Genopeamease, que es capaz de transportar los conjugados de cisteína en la levadura. Y ese transporte es bien conocido porque es representado por exceso de amoníaco a través de la represión catabólica del nitrógeno. Veremos más tarde. La nutrición del nitrógeno es importante para garantizar un buen transporte de los precursores en la célula. Por los conjugados de glutationa, FOT1 parece ser el transportador principal, pero también otros. El OPT1 parece el principal, pero FOT1 y FOT2 también están implicados, y para los tripéptidos pensamos en los pequeños transportadores de péptidos pequeños como el DAL5 y PTR2, que pueden estar implicados en el transporte de los precursores. Así que un panorama muy complejo, y además tenemos secreciones de estos precursores, sobre todo el glutatión 1, con un transportador que es responsable del equilibrio del glutatión y el equilibrio redox por la presencia de glutatión en la célula de la levadura. El problema de este paso de transporte complejo es que tenemos regulaciones, moléculas de regulación, excepto por el GAP1 y la biodiversidad de la levadura, por la presencia de todos estos transportadores. Así que podría ser muy importante, un paso muy importante y un paso limitante para tener un cleavage importante de los tioles en la fermentación. ¿Hasta qué punto podemos controlar la emisión de los tioles? En mi presentación hablaré de control global. Realmente, como para toda la ciencia varietal, dos compuestos son presentes como precursores en la uva, y todo el trabajo empieza en el viñedo. Las operaciones prefermentativas también son importantes. Lógicamente, el cleavage de la levadura son fundamentales, y como Vicente ha presentado, los tioles son muy reactivos. Así que todas las condiciones postfermentativas, sobre todo la disolución del oxígeno, puede ser muy importante para mantener los tioles. En cuanto a los viñedos, se han investigado dos factores: la fecha de recogida, de vendimia. Tenemos unos resultados muy poco coherentes normalmente. Consideramos que una vendimia temprana es favorable para que los tioles estén presentes en el vino, pero en realidad depende de la situación climática de la zona, y os puedo poner ejemplos contrarios. En la izquierda vemos como en esta zona, en el sureste de Francia, una vendimia tardía siempre produce vinos con un nivel alto de tioles, pero es una zona muy lluviosa, muy fría y muy lluviosa. El otro aspecto es el estado del agua o la limitación del agua. A veces tenemos unos resultados coherentes, que un estrés moderado es favorable para la acumulación, sobre todo para el 4-MMP. Para pilotar el contenido de tioles en el vino,
empieza en el viñedo y es la fertilización por nitratos, por nitrógeno. Incluso las técnicas más utilizadas es la fertilización del suelo, pero consideramos que la nebulización de nitrógeno foliar es una técnica útil porque es versátil. Podemos ver aquí cómo estas técnicas, es decir, nebulización en el momento del envero, es muy interesante. En la gráfica izquierda lo vemos para incrementar la cantidad de las bayas, de las uvas, y también incrementamos. Tenemos 7 veces más, un incremento de 7 veces de los tioles en los vinos. Así que es una herramienta muy potente para incrementar los tioles. ¿Y cuál es el mecanismo de este efecto? De hecho, no sistemáticamente identificamos un incremento en términos de niveles de precursores, pero lo que identificamos es un cambio en la relación de nitrógeno, la urea y con la nebulización foliar del nitrógeno favorece la combinación de los aminoácidos en las uvas comparado con el amoníaco. Así que modificamos el equilibrio entre aminoácidos y amoníaco. Después de la vendimia, normalmente conseguimos tener altos niveles de precursores en la uva. El primer paso es extraer los precursores. Hay muchos precursores presentes en la piel de las uvas. Aquí vemos las diferencias entre los distintos tipos de precursores, el reparto entre piel y pulpa. Para la extracción de los componentes de la piel en el mosto durante la elaboración son favorables para el contenido de tioles en el vino. Con estas técnicas, la maceración de la piel, claro, y también el uso de enzimas para la extracción, para acelerar el mecanismo de difusión. Otro paso muy importante en las operaciones prefermentativas está ligada a la elaboración del mosto y la oxidación durante el prensado. Sabemos que la principal reacción ocurre durante la oxidación del mosto y es responsable por la adquisición del color marrón del ácido caftárico, principalmente con PPO y oxígeno. Y luego se forman quinonas y los compuestos son muy reactivos y entran en una reacción en cadena que llevan a la formación de los pigmentos marrones. En este patrón, el glutatión tiene un papel clave porque está atrapado para bloquear la quinona y para bloquear la oxidación, ulterior oxidación, y se crea un producto de reacción de la uva. El glutatión también es responsable, y veremos algunos puntos importantes, y el glutatión residual, después la reacción principal, también es capaz de añadir hexenal, la forma hexenal en todo el mosto, por oxidación de los lípidos insaturados, y esta reacción lleva al 3-MH glitacionilado. Podríamos incrementar el potencial del tiol si somos capaces de conservar G3-MH glutatión en el mosto.
Y el glutatión residual también es importante porque es un determinante del nivel de glutatión en el futuro vino, en el vino que se producirá. La reacción entre glutatión y hexenal está detallada aquí. Es una simple añadidura. Después del paso de reducción tenemos los precursores del tiol reales. En términos sencillos, en realidad observamos este incremento del glutatión comparando el prensado tradicional con el de gas inerte. Tenemos los precursores cistenilados. No hemos visto ninguna diferencia entre los dos tipos de prensado, pero en cuanto al G3MH y los precursores, vemos cómo los dos últimos experimentos que utilizamos el gas inerte, totalmente un prensado inerte, vemos como en este caso tenemos un nivel más bajo de G3MH en el sistema inerte comparado con el tradicional. Es decir, que el sistema tradicional, prensado pneumático, no de baja temperatura, la uva, entonces tradicional, pero muy bien controlado. En este caso, la oxidación moderada del prensado tradicional es favorable para los precursores de los tioles. En las operaciones prefermentativas, la estabilización en frío de los mostos, esta estabilización entonces, el almacenamiento es de 4 semanas y observamos siempre que hay un incremento de 3MH, aunque no podamos ver ningún incremento en los precursores. Podemos medir, no tenemos la explicación de este incremento, pero es sistemático. Se observa de forma sistemática, así que es una herramienta muy potente para retrasar la fermentación, pero también para incrementar la calidad aromática del vino. La fermentación alcohólica es el paso clave, porque es el paso en el que es donde ocurre el cleavage, la habilidad de la levadura de emitir tioles. No todas las levaduras son iguales en términos de emisión de tioles y el efecto de la temperatura. Temperaturas altas son favorables para la emisión de tioles. Las temperaturas altas son de 18-20 grados para los vinos blancos, para la producción de vino. En cuanto a levaduras, normalmente distinguimos entre dos tipos: los que emiten, que dan un buen resultado de cleavage y producen alto nivel de 3MH y 4MMP, y aquí vemos cómo, aunque tengamos una emisión alta, tenemos diferencias entre 3MH y 4MMP. El 4MMP es muy específico, una reacción muy específica, y muy pocas levaduras pueden emitir altos niveles de 4MMP. Lo que es importante es convertir el 3MH en A3MH. La levadura, lógicamente, puede hacerlo con diferentes habilidades. Aquí tenemos la relación, y lo que es muy interesante es que la mezcla de la levadura puede tener un efecto para incrementar la relación entre A3MH y 3MH para producir aromas, vinos con un alto contenido aromático. La nutrición, muy rápidamente,
Hemos visto cómo el amoníaco es responsable de la inhibición de la entrada de precursores en la levadura, y podemos ver aquí unos experimentos que muestran este mecanismo de adición de amoníaco al principio de fermentación más bajo de la emisión de 3-MH. Así que es muy importante para la nutrición dar nutrición orgánica a la levadura muy al principio de la fermentación. Después de la fermentación, los tioles son muy reactivos. 3 formas de degradación complexas con cobre y hierro. Una forma no reversible de añadiendo tioles a quinonas. No es la oxidación directa, sino añadiendo a producto de oxidación, y la oxidación directa de tioles con una oxidorreducción, y es una reacción reversible, que es reversible según el redox del vino. Así que se podría considerar que los tioles y los disulfitos son una reserva aromática que puede ser movilizada durante la conservación del vino, mientras el vino envejece. Y tenemos la degradación y pérdida de tioles. Una cosa muy de moda ahora es la adición de GSH y algunos derivados. Es un competidor para la adición de los tioles, que preservan los tioles de la adición a las quinonas. Lo que es importante, y Michel habló de esta reacción, que además de la oxidación también tenemos la hidrólisis, y la hidrólisis de A3-MH es muy importante. La única herramienta que es muy eficiente es la temperatura y la temperatura de almacenamiento, pero también sabemos que el uso de manoproteínas podría también tener el mismo efecto que el almacenamiento durante meses en temperatura baja. Lo podemos ver aquí. La amplitud de conservación de A3-MH mediante la adición de manoproteínas, la añadidura de manoproteínas, el mismo orden de magnitud que el almacenamiento de un año a 4 grados. Para concluir, un patrón muy complejo y en un proceso multifactorial que empieza en la viña. Las cosas el mensaje que hay que llevarse a casa es que a lo largo de todo el proceso, todos los semáforos tienen que estar en verde. Si tenemos un paso que se hace mal, tenemos el riesgo de destruir todos los esfuerzos hechos anteriormente. El nitrógeno y las cepas de la levadura son un factor de impacto. El factor de impacto más fuerte. Es muy difícil encontrar un buen equilibrio entre tioles y ésteres en el vino, porque tenemos un efecto antagonista en el factor de control. Así que recordemos que mezclar sigue siendo la herramienta más fina para adaptar el vino al perfil del mercado, pero para tener éxito en esta mezcla hay que tener vinos muy diferentes para favorecer la formación de una familia en un tanque, familia de aromas en otro tanque, para poder tener todas las posibilidades de formulación para los distintos mercados. Muchas gracias.